Sí. Buenos días. Buenos días y bienvenidos a este acto de inauguración de las jornadas sobre alfabetización mediática y protección de público infantil. En primer lugar, agradecer tanto al Consejo Audiovisual de Andalucía como al Consejo Escolar que me hayan invitado a este acto de inauguración de estas jornadas, que creo que toman un tema importante, pero que no es nuevo, es muy viejo. Y es cómo conocer e interpretar una noticia, bien sea por la prensa, bien sea por la radio o bien sea por la televisión, por los medios de comunicación en general. Y para no demorarnos mucho, que veo que tienen una agenda muy apretada, le doy la palabra a doña Melina Fernández Soriano, presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía. Sí, gracias. Gracias, rector. Buenos días a todos y a todas. Y, en primer lugar, decirles que es para mí un verdadero honor contar esta mañana con la presencia del rector de la Universidad de Granada. Es un honor que haya aceptado nuestra invitación a inaugurar estas jornadas y nos complace sumamente comprobar que una institución académica de este prestigio, como es la Universidad de Granada, es consciente de la trascendencia que la alfabetización mediática tiene en nuestros días. Y también, que no es menos importante, del papel que el mundo universitario, tanto desde su vertiente puramente docente como desde el ámbito de la investigación, puede jugar en este terreno. Asimismo, quiero mostrar mi más también absoluto agradecimiento al Consejo Escolar de Andalucía, en la persona de su presidente, Ernesto Gómez, por su hospitalidad al acogernos en esta espléndida sede y ofrecernos, desde el mismo momento en que se lo propusimos, desde el comienzo, toda su complicidad a la hora de perseguir los objetivos que nos hemos planteado en estas jornadas. Como presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía, supone para mí una satisfacción el poder darle la bienvenida a los asistentes y ponentes de esta jornada sobre alfabetización mediática y menores, un asunto fundamental dentro de la línea de acción del Consejo, dentro de las líneas estratégicas que el Consejo ha aprobado para los próximos 2 años. Y esto es no solo por la enorme proyección que se ofrece o que se puede ofrecer a corto plazo, sino porque ya es una necesidad presente e ineludible en el panorama audiovisual de nuestra comunidad. En esta sociedad, que saben ustedes que es la sociedad de la comunicación y el conocimiento, nuestra visión de la realidad se apoya en buena medida sobre los contenidos que a diario, por soportes cada vez más diversos y más accesibles a su vez, nos brindan los medios. De nuestra capacidad para discriminar ante esta avalancha de contenidos que estamos teniendo, va a depender, en buena medida, el adecuado funcionamiento del espacio comunicativo común, que es la verdadera piedra angular en una sociedad plural y democrática. Debemos dotarnos de un aparato crítico que filtre ese enorme flujo audiovisual, porque de lo contrario, buena parte de nuestro potencial como ciudadanos activos y comprometidos quedaría neutralizado. Seremos desbordados por el ingente número de mensajes recibidos, cuando no, sencillamente, manipulados por alguno o algunos de los emisores de esos mensajes. Y en este panorama, con este panorama que se nos presenta, hay que tener presente, o debemos de tener presente, que los menores son especialmente vulnerables ante los excesos que puedan cometer algunos de los operadores que actúan en nuestro panorama, en nuestro mapa audiovisual, y estos menores somos conscientes que estos menores constituyen un sector muy influenciable que debemos preservar.
El objetivo, pues, fundamental de la alfabetización mediática es dotar a nuestros jóvenes de herramientas útiles para filtrar los contenidos que consumen en la tele del salón de su casa, en el ordenador del dormitorio, con las imágenes que ellos mismos van viendo a través de los móviles cuando se sienta con los amigos en un banco, pero sobre todo debemos tener en cuenta, aunque resulte sorprendente este dato muchas veces, que los niños, los jóvenes, los niños y niñas andaluces pasan ante el televisor las mismas horas que en la escuela. La jornada, pues, que hoy celebramos se enmarca en esta línea de trabajo del Consejo. Yo quiero también, porque lo he saludado en la entrada, no se ha podido quedar con nosotros, quiero en este momento agradecer públicamente y a todos ustedes, porque lo conocerán bien, a la persona que me antecedió en la presidencia del Consejo, que ya había iniciado este camino y este trabajo que me ha hecho que a mí me resulte bastante más fácil seguir por la senda que él emprendió. Mi agradecimiento a Juan Montaves y el agradecimiento de todo el Consejo a la labor que realizó. En estas jornadas queremos saber el papel que debe jugar el sistema educativo en este terreno. ¿Qué rol le toca desempeñar a los profesores, a los padres, a los profesionales, a los gobiernos, a los estudiosos, a los especialistas, a los órganos reguladores? Queremos conocer cómo debemos medir el grado de alfabetización mediática, cómo se optimizan los recursos, cómo los hacemos llegar a todos. Los interrogantes son muchos y la verdad es que tienen un importante calado, porque no en vano hablamos de un campo en el que se adentran, en el que los que se han adentrado en él son pioneros. Como decía el rector, no es nuevo, es un tema importante, es un tema viejo, pero es un tema que se presenta nuevo en la medida que cada vez se va avanzando en la nueva aparición de nuevos medios de acceder a esa información. Permítanme que les diga algo que creo que todos sabemos, pero no hay democracia si no hay libertad, y no hay libertad sin una comunicación de calidad. Y esta se supedita a que el receptor cuente con el aparato crítico necesario para moverse con garantías por el complejo y cambiante universo mediático. A través de las conferencias, de las dos conferencias, las 3 mesas redondas, compartiremos experiencias de distintos territorios y sabremos cuáles son las últimas propuestas teóricas. Intentaremos saber hacia dónde debe caminar el proceso de alfabetización mediática de nuestra juventud. El objetivo final es, pues, obtener muchas respuestas y, desde luego, adquirir un compromiso por parte de todos los agentes involucrados en esta materia, y muy particularmente de la comunidad educativa, que tiene la inexcusable obligación de garantizar el acceso de las nuevas generaciones de andaluces y andaluzas a esta nueva alfabetización. Un compromiso que, en mi opinión, pasa por incluir esta materia en los planes de estudios de escuelas e institutos. No me quiero extender más. Nos queda por delante un día de interesantísimas aportaciones que estoy segura que se producirán, y preparar a nuestros jóvenes es un requisito básico para seguir profundizando en la calidad del sistema democrático. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y por su atención. Muchas gracias, Melina. Y tiene la palabra ahora Ernesto Gómez Rodríguez, presidente del Consejo Escolar de Andalucía. Gracias, rector. Buenos días. Es un placer que estén ustedes aquí en la sede del Consejo Escolar de Andalucía y que estemos abordando el tema de la alfabetización mediática. Es un tema que teníamos clavado un poco, porque desde el 2009 se había planteado por mi antecesor en el puesto de la presidencia del Consejo Escolar, se había planteado la posibilidad de una jornada de este tipo. Con su cese y mi toma de posesión se retrasó y por fin está. Por fin está la jornada de alfabetización mediática y menores y, desde luego, para el Consejo Escolar de Andalucía va a ser importantísimo
atender a las conclusiones que de aquí se obtengan. No podemos seguir dando la espalda a los medios de comunicación desde el terreno de la educación, desde la perspectiva formal, es decir, lo que se haga en las aulas va a marcar, debe marcar mucho el tema de la alfabetización mediática, pero también desde lo que se haga en la familia debe ser contemplado el tema de la alfabetización mediática. En mi anterior responsabilidad como profesor en la universidad, encargado de la formación del profesorado, era una de las cuestiones en las que yo notaba, y sigo notando, que hay una carencia grande. Desde esa perspectiva entiendo que tendremos que ser muy cautos, ser muy receptivos de todo este tipo de propuestas, pero luego vendrá el gran trabajo de ver cómo se compatibiliza eso en la formación del profesorado, porque tampoco podemos pretender, decía Tedesco en una obra muy reciente, que si atendemos a todas las necesidades que la sociedad actual le está demandando al profesorado, a ver dónde encontramos a ese superhombre o supermujer que sea capaz de atender todas esas competencias. Pero desde luego, dada la trascendencia y la importancia de los medios de comunicación en la formación y en el posterior desarrollo de los ciudadanos, es un tema que de una manera u otra habrá que atender. Nosotros como Consejo Escolar estaremos muy receptivos y anhelando las conclusiones para ver de qué manera podemos trasladar a la consejería y en nuestro propio consejo, tratar ya desde el punto de vista de la concreción formal y en la que además tendrán que intervenir también las universidades con el tema de la formación del profesorado ante estas nuevas materias. Es decir, se nos abre un tajo muy interesante, muy necesario y muy útil. Y tampoco quería yo terminar sin agradecer la presencia del rector en nuestra casa, en su casa, y al mismo tiempo de felicitar al Consejo Audiovisual por haber tomado la iniciativa en esta temática y además agradecerle y felicitarle por el extraordinario trabajo que están desarrollando en el respeto a los medios y al tratamiento de los medios de comunicación. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Bueno, yo felicitar tanto al Consejo como al Consejo Escolar, Consejo Audiovisual, por esta iniciativa. Como decía al principio, este no es un tema nuevo, es un tema muy antiguo y los remedios se conocen. Antes de la Guerra Civil, en los años 30, en el programa que Giler de los Ríos llevaba, don Francisco, el Instituto Libre de Enseñanza, se hicieron una serie de centros, estaba el Instituto Escuela, pero había un colegio, un grupo escolar, que era el Miguel de Cervantes, que dirigía don Ángel Llorca, y comenzaban las clases leyendo el periódico. A los niños se les ponía el periódico delante y se comentaba una noticia. Es decir, los niños reflexionaban sobre qué decía esa noticia y el maestro dirigía la forma de hacer eso. Es una forma de alfabetización mediática. Es decir, posiblemente no haya que dar muchas clases, sino sencillamente coger una noticia, en este caso de televisión o de radio, escucharla, que los niños la escuchen, que digan qué interpretan, qué han oído, y que reflexionen sobre esa noticia. Don Ángel Llorca lo hacía sobre un periódico, sencillamente cogía un periódico y leían la noticia. Y vamos a comentar qué habéis entendido. Yo creo que eso se tiene que hacer, porque estamos viendo problemas quizás ahora mucho más acuciantes. La televisión es penetrativa, penetra, tiene una diferencia con el periódico. Cuando oye una noticia en televisión no la puede repetir ni la puede volver a ver, porque transcurre, el periódico se puede volver a leer. Por lo tanto, sí es cierto que las metodologías serán distintas, o habrá que hacer un vídeo o algo que puedan repetir para enterarse. Dentro de todo ello hay siempre algo que es mucho más preocupante, y es esa, diríamos, esa información subliminal que se da muchas veces en los medios y que no percibimos directamente y que se nos incrusta. Y, efectivamente, a los niños esto les puede penetrar mucho más que una persona mayor.
y quizás sea incluso mucho más fácil para los medios. Por ejemplo, en el consumo, por ejemplo, en una serie de tomas de medidas que hacen los estudiantes. El medio audiovisual, además, hace algo más, todavía más peligroso, y es que estamos generando mucho más analfabetos. Antes se leía, ahora ya no se lee. Los niños solamente escuchan y ven. Y en eso estamos casi como en la Edad Media, donde había gran número de analfabetos. La Iglesia, que siempre ha sido inteligente, pues hacía en los pórticos, en los retablos de las iglesias, ponía la historia bíblica. Y ese era medio audiovisual. El cura hablaba y el otro veía. Se consiguió la imprenta, se consiguió alfabetizar, pero ahora hemos vuelto otra vez a la Edad Media, en que se escucha y se ve, pero no se reflexiona. ¿Qué se hace con la escritura? ¿Qué se hace con la lectura? ¿Qué se hace con la reflexión sobre un texto que se puede reflexionar? Y esto está haciendo que cuando dicen que los estudiantes, y hablo de la universidad, tienen faltas de ortografía. Claro que tienen faltas de ortografía. Si no han leído, ¿cómo no van a tener? Porque la ortografía se aprendía leyendo. Y esto es todo un tema tan importante que por eso les quiero felicitar tanto al Consejo. Creo que hay que tomar medidas, creo que hay que formar a personas en las universidades, maestros, profesores de secundaria, en que volvamos un poco, no hacia atrás, sino en la situación actual, en el medio que tenemos, en que en esa penetración, en donde además la censura no puede existir, pero cómo resolver el problema de que la gente vuelva a leer y a alfabetizarse, diríamos, con la lectura, y a interpretar las noticias, a saber exactamente la crítica frente a la noticia, no ser un ser pasivo que recibe la noticia y se la cree, sino que reflexione, y no digo sobre la noticia, sino sobre la propaganda, la publicidad, todo lo que se está produciendo en los medios. Por eso creo que tienen ustedes un tema muy importante, muy interesante, este día, esta jornada, y por supuesto que cuando me invitaron a esta sesión dije que vendría, aunque tengo Consejo de Gobierno, porque creo que la universidad, junto con el Consejo de Visual, junto con el Consejo Escolar, todos tenemos que empezar a preocuparnos y a trabajar sobre el tema, tanto en la formación de profesores, pero también en las metodologías mucho más sencillas, a lo mejor, para poder avanzar y que los niños, las niñas, cuando vean la televisión o escuchen la radio, cada vez se escucha menos, se ve más la televisión y entra mucho más la imagen, es mucho más penetrante, tengan ese espíritu crítico y eso hay que inculcarlo en la escuela. No se puede inculcar, la familia puede hacerlo, los padres pueden hacerlo, pero sobre todo debe ser la escuela en donde tengamos aquella experiencia de don Ángel Llorca, que era leamos el periódico, pues ahora a lo mejor hay que decir veamos la televisión y discutamos sobre esa noticia, ¿verdad? Y aunque se pierda 1 hora o 2 horas, posiblemente ese niño o esa niña aprenderá mucho más que enseñándole la Reconquista o la toma de Granada. Creo que es más importante porque una vez que es capaz de analizar la noticia, de interpretar la noticia, de criticar la noticia, de verificar la noticia, de contrastar la noticia, seguramente que la geografía y los cabos de España y los ríos de España y de África se aprenden mucho más rápidamente porque las aprenden con espíritu crítico y tampoco, a lo mejor tampoco se creen que los ríos son los que les dicen, si a lo mejor hay otros. Por lo tanto, enhorabuena, gracias también a la UNESCO por su presencia, por su trabajo, por toda esa preocupación que ha tenido precisamente en el tema audiovisual y, por supuesto, al Consejo Audiovisual del Consejo Escolar por esta iniciativa y que cuenten con el apoyo, por supuesto, de nuestra universidad en todo lo referente a actuaciones sobre lo que es esta alfabetización mediática. Nada más, muchas gracias y que tengan una buena jornada. Pues levantamos la sesión. Gracias. Un minuto.